No todos los apellidos desaparecieron con la derrota nazi. Para algunos fue una maldición, para otros una ventaja. Hoy, décadas después del colapso del Tercer Reich, los nietos de sus jerarcas más sanguinarios siguen vivos. Y cada uno ha tenido que decidir qué hacer con la historia que carga su sangre. Algunos cortaron lazos, se cambiaron el nombre o eligieron el exilio interior. Otros hablaron, investigaron, denunciaron. Unos pocos incluso conservaron fortunas levantadas sobre trabajo esclavo. ¿Cómo viven hoy los herederos del Tercer Reich? ¿Es posible vivir en paz con un apellido marcado por el crimen? ¿Y qué queda del nazismo en sus vidas cotidianas? Rainer Höss, la traición necesaria. El apellido Höss pertenece a esa categoría de nombres que abren heridas más que puertas. Rainer lo llevó durante años como una mochila invisible, cargada de una historia que nadie en su familia había nombrado hasta que ya no fue posible seguir viviendo en la ignorancia. La historia de Rainer Höss no comenzó en Auschwitz, pero siempre gravitó en torno a ese lugar. En la Alemania de los años 70, cuando el silencio aún predominaba sobre el pasado nazi, la familia Höss vivía entre rutinas escolares y sobremesas donde las palabras guerra y abuelo flotaban como abstracciones sin sustancia. Rudolf Höss no era el comandante del mayor campo de exterminio de la historia. Era simplemente una figura desdibujada, sin profundidad ni contexto. Todo cambió durante una excursión escolar al campo de concentración de Dachau. Rainer, con 15 años, se detuvo ante un panel informativo donde la fotografía y el nombre de Rudolf Höss aparecían con nitidez. Lo reconoció de inmediato. Esa noche, en casa, la pregunta surgió durante la cena. Su padre evadió la respuesta, su madre lo envió a la cama, pero su tía, quizás cansada del peso del silencio, lo confirmó. Sí, tu abuelo fue el comandante de Auschwitz. Esa frase partió su existencia en dos. Lo que comenzó como una duda se transformó en obsesión. Rainer necesitaba saber quién había sido realmente Rudolf Höss. Visitó bibliotecas, leyó libros prohibidos en casa, buscó testimonios. Lo que encontró fue mucho peor de lo que había imaginado. Una maquinaria de exterminio dirigida con eficiencia burocrática y una devoción fanática por el nazismo. Rudolf Höss no solo comandó Auschwitz, vivió dentro del complejo, en una elegante residencia de 10 habitaciones junto a su familia, entre ellos el padre de Rainer. La casa, con jardín y sirvientes prisioneros, estaba a escasos metros de las cámaras de gas. Mientras los niños jugaban, al otro lado del muro se gaseaban miles de personas diariamente. Esa duplicidad marcó profundamente a Rainer. Su padre había crecido en un paraíso artificial construido sobre un infierno, y décadas después seguía defendiendo al criminal. Los judíos se lo buscaron, decía en reuniones familiares. Auschwitz era un campo de trabajo, no de exterminio. Rainer no compartía esas ideas, las detestaba visceralmente. La ruptura fue absoluta. Abandonó su casa, cortó todo contacto con su familia y se convirtió en la oveja negra del clan Höss. En el internado donde buscó refugio, el jardinero, un superviviente del Holocausto, lo identificó y lo enfrentó físicamente. «Tú no eres responsable», le dijo después, «pero tu apellido sangra». Sin apoyo familiar, Rainer buscó sentido en los archivos. Comenzó a investigar metódicamente, leyendo todo lo disponible sobre su abuelo. Bajo su dirección, Auschwitz perfeccionó el uso del Zyklon B, instaló crematorios de alta capacidad y se convirtió en el epicentro de la solución final. Höss supervisó personalmente la ampliación del complejo de Birkenau y participó en la conferencia de Wannsee que selló el destino de millones de judíos europeos. Uno de los momentos más intensos de su vida fue su visita a Auschwitz. Volver al lugar donde su abuelo había ejercido su poder no como turista, sino como descendiente directo del verdugo, fue un acto de confrontación radical. Allí se encontró con un grupo de estudiantes israelíes. Una joven le entregó una pequeña concha marina pintada con una estrella de David azul. «Llévala contigo», le dijo. «Esta memoria también es tuya». Desde entonces, Rainer la lleva colgada al cuello, como símbolo de una alianza inesperada con las víctimas. Rainer entendió que el silencio no era opción. Comenzó a hablar públicamente. Dio entrevistas, participó en documentales, acompañó a supervivientes en visitas conmemorativas. En una ocasión, ofreció pertenencias personales de su abuelo para una exposición. Fue duramente criticado, pero no desistió de su misión.
El costo personal ha sido alto. Su familia lo considera un traidor. Ha recibido amenazas de grupos neonazis y ha vivido con la carga emocional de ser constantemente interrogado sobre su apellido. En una ocasión, intentó contactar a un antiguo prisionero polaco que había sido barbero personal de su abuelo. Quería preguntarle si recordaba algún gesto de humanidad en Rudolf Höss. El hombre respondió, no, era un asesino incluso cuando sonreía. En 2015, Rainer Höss fue incluido por error en una lista de simpatizantes neonazis tras aparecer su nombre vinculado a foros de extrema derecha que usaban su identidad sin autorización. Las autoridades alemanas, alertadas por el resurgimiento de células negacionistas, iniciaron vigilancia sobre ciertos perfiles en redes sociales y el apellido Höss volvió a figurar como riesgo simbólico. Rainer denunció públicamente que su apellido era utilizado por grupos neonazis para legitimar discursos de odio, incluso falsificando supuestas cartas del nieto del comandante. En un evento en Leipzig enfrentó amenazas físicas de asistentes que lo acusaron de traidor a la sangre aria. Durante meses, vivió con protección policial no oficial mientras seguía participando en actos educativos. La ironía de ser atacado por quienes veneraban a su abuelo reveló hasta qué punto su lucha era incómoda, no solo para su familia, sino para los herederos ideológicos del Tercer Reich. Actualmente, Rainer vive en Alemania. En sus conferencias habla del resurgir de la xenofobia, del antisemitismo persistente, del peligro de los discursos de odio. Menciona a partidos de ultraderecha, a movimientos negacionistas y recuerda que todo comienza con palabras. Bettina Göring, romper el linaje desde el cuerpo. En algunas familias, el apellido es un escudo, en otras, una lápida. Bettina Göring nació con uno de los apellidos más pesados de la historia alemana moderna. Hermann Göring, su tío abuelo, fue uno de los fundadores del Tercer Reich, comandante supremo de la Luftwaffe, jefe de la Gestapo en sus inicios y arquitecto de las políticas raciales nazis. Bettina no heredó su uniforme, pero sí su sombra. Creció en Alemania durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, percibiendo desde pequeña que su apellido generaba reacciones incómodas. Miradas, silencios, distancias. Nadie se lo explicaba, pero la herencia estaba allí, ineludible. Tenía alrededor de 10 años cuando entendió el verdadero peso de su apellido en una clase de historia. El nombre de su tío abuelo apareció en los libros de texto, asociado a bombardeos, deportaciones y crímenes de guerra. Ella lo reconoció de inmediato, pero guardó silencio. Se lo guardó como una quemadura interna. Con los años, la distancia entre lo que sabía y lo que sentía se amplió. En casa, su abuela, quien había estado muy cerca de Hermann Göring durante el régimen, negaba los crímenes del nazismo. Cuando Bettina intentó hablar del Holocausto tras ver un documental sobre Auschwitz, la reacción fue brutal. Su abuela afirmó que todo era propaganda judía, una invención de los vencedores. Esa noche, Bettina supo que debía escapar. A los 13 años, abandonó su hogar. Fue el primer acto de ruptura, el más urgente. Huyó sin rumbo claro, comenzando una vida errante. Vivió en comunas, pasó por centros espirituales, exploró el movimiento hippie y los circuitos contraculturales de los años 70 y 80. Buscaba reinventarse lejos de Alemania, lejos del apellido Göring. Participó en encuentros donde coincidían hijos de víctimas del nazismo con hijos de verdugos. En uno de esos encuentros, un hombre judío de edad avanzada, superviviente de un campo de concentración, le mostró su antebrazo con un número tatuado. «Tú y yo nunca deberíamos habernos encontrado en esta vida», dijo, pero luego sorprendentemente la abrazó. Con 30 años, Bettina tomó una decisión radical. Se esterilizó voluntariamente. No fue una elección médica, sino simbólica. No quería tener hijos. No quería que el apellido Göring, ni su carga genética, ni su historia, se prolongara a través de su cuerpo. El acto de esterilización fue para ella un corte biológico y espiritual, romper con el pasado a través del cuerpo. Sentía que mi linaje debía terminar conmigo. Me daba miedo la posibilidad de que hubiera algo en mi sangre, algo que pudiera repetirse. Su hermano, que compartía ese mismo sentimiento, tomó la misma decisión. Lo expresó con una frase que Bettina nunca olvidó. «He cortado la línea». No era dramatismo adolescente, era una decisión adulta, meditada, de cerrar un ciclo histórico desde lo más íntimo.
Bettina se estableció finalmente en Santa Fe, Nuevo México. Allí encontró la paz que no había hallado en su país natal. Entre desiertos, rituales indígenas, comunidades espirituales y vecinos judíos, construyó una vida nueva. Trabaja como terapeuta alternativa, alejada del protagonismo público. En el documental Hitler's Children aparece como una figura vulnerable y honesta. No trata de redimirse, ni de justificarse. En una escena impactante, marcha entre hijos de sobrevivientes del Holocausto, participando en un ejercicio simbólico. Mientras camina, los demás la insultan, la enfrentan, la acusan. Ella no responde, solo llora. Esa escena resume el conflicto de generaciones enteras que nacieron con el peso de una herencia que no eligieron. La historia de Bettina plantea una pregunta incómoda. ¿Se puede sentir culpa por algo que no se hizo? Para ella la respuesta es afirmativa, no como culpa judicial, sino como carga moral. No se trata de castigo autoimpuesto, se trata de poner límites, de decidir que la historia no se repita a través de ella. En entrevistas ha confesado que a veces se pregunta si su decisión fue demasiado extrema, o si su vida habría sido distinta con otro apellido, pero no se arrepiente. Sabe que muchas personas no comprenden lo que significa cargar con un nombre que representa muerte, crueldad, destrucción. Vive en paz, pero no olvida. No milita, no hace política, no lidera fundaciones. Su acto fue personal, no público. Pero en su silencio hay una resonancia poderosa. No todos los actos de resistencia se hacen con pancartas, algunos se hacen con bisturí. A través de ella entendemos que no todos los descendientes buscan redención pública. Algunos solo quieren cortar con el pasado desde lo íntimo. Y que a veces el cuerpo se convierte en el campo de batalla más silencioso, pero más definitivo, de la memoria histórica. Katrin Himmler, la historiadora que desenmascaró a su apellido. Algunos escapan del peso de su apellido, otros lo enfrentan con luz y método. Katrin Himmler eligió este segundo camino. Su historia no es la de una víctima pasiva, sino la de una investigadora que decidió excavar en los archivos familiares, aunque eso significara dinamitar los mitos que la habían criado. Katrin nació en 1967. En una Alemania donde el nombre Himmler resonaba como uno de los pilares del régimen nazi. Heinrich Himmler, su tío abuelo, había sido el jefe de las SS, arquitecto del aparato represivo del Tercer Reich, responsable de la creación de los campos de concentración. Pero en casa, la narrativa era diferente. A su abuelo, Ernst Himmler, se lo presentaba como un hombre de familia, ajeno a los crímenes. Heinrich, aunque omnipresente como sombra, era un tema evitado. Así creció Katrin, entre paredes de silencio y recuerdos cuidadosamente editados. La adolescencia trajo las primeras grietas a ese relato. Un compañero de clase le preguntó directamente si tenía algo que ver con Heinrich Himmler. La pregunta le cayó como una piedra. No supo qué responder, pero desde ese día su apellido dejó de ser solo una firma para convertirse en una interrogante persistente. No fue hasta que quedó embarazada, años después, que sintió la urgencia de resolver ese enigma familiar. No quería que mi hijo heredara el silencio. Quería que conociera la historia real, sin mitos. Katrin comenzó a investigar la vida de los tres hermanos Himmler: Heinrich, el más conocido, Gebhard, el mayor, y Ernst, su abuelo. El objetivo era claro: comprender si Ernst había sido, como decían en su familia, un simple espectador o si también había sido parte del engranaje nazi. Lo que encontró destruyó la imagen familiar. Su abuelo había sido miembro activo de las SS, afiliado al partido nazi desde los primeros años y funcionario de alto rango en la radio estatal alemana, desde donde se propagaban discursos de odio. En una carta recomendaba la deportación de un ingeniero judío, decisión que probablemente condenó al hombre a la muerte. En 2005, Katrin publicó Die Brüder Himmler, eine deutsche Familiengeschichte, Los hermanos Himmler, historia de una familia alemana, un ensayo de casi 400 páginas que disecciona una de las dinastías más oscuras del Tercer Reich. Su trabajo no es una biografía convencional de Heinrich. Es una radiografía de cómo funcionaban las familias dentro del nazismo, cómo se construían las lealtades, las justificaciones, las complicidades pasivas, y sobre todo, cómo después de la guerra, esas familias reescribieron su relato para sobrevivir sin asumir responsabilidad.
El libro causó un impacto inmediato. Fue celebrado por académicos y sobrevivientes del Holocausto. Pero dentro de su propia familia fue recibido como una traición. Algunos parientes la acusaron de ensuciar el nombre. Otros cortaron contacto. Katrin siguió adelante con su investigación. El apellido Himmler, aunque repudiado oficialmente, sigue siendo venerado en círculos extremistas. Tras la publicación, Katrin recibió amenazas. Le advertían que estaba deshonrando la memoria alemana que estaba aliada con los enemigos del Reich. En una entrevista le preguntaron si temía por su seguridad. Ella respondió: «Temo más al olvido que al odio». A diferencia de otros descendientes que cambiaron su apellido, Katrin decidió mantenerlo. «Porque cambiarlo no cambia la historia. Prefiero que la gente me mire a los ojos y sepa que Himmler también puede significar otra cosa. Responsabilidad, memoria, verdad». Uno de sus aportes más valiosos es haber desmantelado el mito de la familia inocente. Muchos alemanes, después de la guerra, adoptaron una narrativa según la cual sus parientes no sabían nada o no participaron activamente. Ella demostró lo contrario a través de documentos, cartas y testimonios. Su libro revela cómo los Himmler se beneficiaron económicamente del régimen, cómo sus decisiones laborales, sociales y personales estaban alineadas con el proyecto nazi, y cómo, después del colapso del Tercer Reich, se reciclaron en la sociedad sin enfrentar consecuencias reales. Este patrón se repite en miles de familias alemanas, convirtiendo su trabajo no solo en una biografía familiar, sino en un espejo colectivo que invita a repensar la memoria heredada. El conflicto entre quienes deciden romper con su linaje y quienes lo silencian no fue solo personal o familiar. En Alemania Occidental, entre 1979 y 1985, se llevó a cabo un programa piloto confidencial en colegios de Baviera, donde el Estado intentó abordar la herencia nazi desde el sistema educativo. En él participaron 62 familias cuyos apellidos estaban vinculados a miembros de las SS, la Gestapo o el NSDAP. Los alumnos recibían orientación psicológica especial bajo supervisión discreta. Aunque el programa fue clausurado tras filtraciones a la prensa que denunciaban prácticas discriminatorias, los documentos desclasificados en 2009 revelaron un intento institucional temprano de enfrentar el peso intergeneracional del pasado. A diferencia de decisiones individuales como la de Bettina Goering, este enfoque buscaba intervenir desde lo educativo, pero terminó reproduciendo estigmas. Hoy, esos archivos sirven como fuente para estudios sobre cómo el Estado, las escuelas y las familias intentaron, y a veces fracasaron, en confrontar su legado nazi. Jennifer Teague, nieta del verdugo, hija del silencio. La identidad de Jennifer Teague contiene una contradicción fundamental: ser afroalemana, judía por elección cultural y nieta directa de Amon Goth, uno de los comandantes nazis más crueles. Su historia representa un caso único donde la sangre y la memoria chocan frontalmente en el cuerpo de una misma persona. El descubrimiento de este origen ocurrió en 2008, en una biblioteca pública de Hamburgo. Jennifer, con 38 años, hojeaba libros cuando encontró uno con una portada roja. Al abrirlo, reconoció en sus páginas a su madre biológica, Monika Hertwig. El libro revelaba que el padre de Mónica era Amon Goth, comandante del campo de Plaszow, el hombre que disparaba a prisioneros desde su balcón, inmortalizado por Ralph Fiennes en la lista de Schindler. La revelación produjo un colapso físico y emocional. Durante semanas, Jennifer no pudo dormir ni cuidar a sus hijos. Su identidad, cuidadosamente construida durante décadas, se desmoronaba ante una verdad que nadie le había contado. Jennifer no había sido criada por su madre biológica. Entregada a un orfanato al nacer, fue adoptada a los 7 años por una familia alemana. Sabía que era afrodescendiente, su padre era nigeriano, pero desconocía sus orígenes maternos. Durante su juventud había vivido en Israel, estudiado en Tel Aviv, aprendido hebreo y establecido profundos vínculos con la comunidad judía. Nadie, ni ella misma, podía imaginar que era descendiente del verdugo de ese mismo pueblo. Lo más devastador fue comprender que, de haber vivido en la época de su abuelo, ella habría sido exterminada por la política racial que él mismo aplicaba. Esta paradoja existencial la llevó a un centro psiquiátrico, donde fue diagnosticada con depresión aguda.
El proceso de recuperación incluyó escribir My grandfather would have shot me. Mi abuelo me habría disparado, junto a la periodista Nicola Selmer. El libro narra su duelo doble, el abandono materno y el descubrimiento del legado familiar. A diferencia de Rainer Hoss o Katrin Himmler, Jennifer no tuvo décadas para asimilar su conexión con el nazismo. Lo descubrió siendo adulta, con una identidad ya formada, lo que hizo el impacto aún más severo. Para procesar esta verdad, Jennifer viajó a Polonia. Visitó Plaszczów, donde miles fueron ejecutados bajo el mando de su abuelo. Se detuvo frente a la casa de Goth, respiró el mismo aire, miró el mismo horizonte. No buscaba redención, sino comprensión. También reconstruyó la historia de su madre, Mónica, quien también vivió bajo el peso del silencio. La viuda de Goth mantuvo una fotografía suya hasta su suicidio sin renegar nunca de él. Jennifer entendió que el trauma se había transmitido como una herencia tóxica. Su madre, hija de un criminal, fue criada en la negación. Ella, a su vez, creció en el abandono. La experiencia de Jennifer difiere radicalmente de la de otros descendientes. Su cuerpo mismo, su piel negra, sus rasgos africanos, es una contradicción viviente del ideal racial que su abuelo defendía. Esta paradoja ha sido central en su proceso de reconciliación personal. Como ella misma ha dicho, mi existencia habría sido imposible en el mundo que él quería crear. Actualmente, Jennifer vive en Alemania, escribe y da conferencias. No ha cambiado su apellido, pero ha transformado su significado personal. A diferencia de Bettina Göring, no cortó con su linaje mediante la esterilización. A diferencia de Katrin Himmler, no investigó exhaustivamente archivos familiares. Su aproximación ha sido más visceral, usar su propia existencia como testimonio de la derrota histórica del proyecto racial nazi. Su historia fue adaptada en el cortometraje animado Holy Holocaust, que representa su amistad con una mujer israelí. La paradoja de que la víctima y la nieta del asesino compartan una vida cotidiana simboliza para ella la única salida posible, no el perdón automático, sino la conciencia compartida. En 2016, el documental sobre la vida de Jennifer Tisch fue rechazado en 2 festivales de cine histórico en Alemania por no ajustarse a la línea temática del evento. Aunque los organizadores lo negaron públicamente, medios independientes filtraron correos internos donde se aludía a su excesiva exposición emocional y a que la protagonista no representa adecuadamente la memoria alemana. La verdadera razón, según reveló un periodista de Der Freitag, fue la incomodidad de presentar a una mujer afrodescendiente como figura heredera del nazismo. La polémica provocó protestas de asociaciones culturales y motivó a Jennifer a pronunciarse sobre el racismo estructural en la memoria pública alemana. Desde entonces, su historia se ha convertido en un símbolo de cómo el discurso de la herencia nazi sigue enfrentando barreras invisibles incluso en contextos oficiales. Jennifer sigue recibiendo preguntas. ¿Cómo lo superaste? ¿Aún te duele? Ella responde que no hay superación definitiva, solo conciencia y reconstrucción continua. Su caso representa una de las formas más complejas de la herencia nazi. Aquella que se revela tardíamente, cuando la identidad ya está consolidada, pero también demuestra que incluso las verdades más devastadoras pueden integrarse en una nueva narrativa vital. Como ella misma afirma, la sangre no condena, pero tampoco redime. Solo la conciencia salva. Ricardo Eichmann, la dignidad del no renegado. Mientras algunos herederos del Tercer Reich eligieron la exposición pública o el exilio interior, Ricardo Eichmann optó por un camino menos visible pero igualmente significativo. El rechazo sin exhibición, el compromiso sin espectáculo. Hijo del hombre que organizó la logística del Holocausto, Ricardo nunca buscó protagonismo ni convirtió su apellido en bandera, eligió la ética sin ruido. Ricardo nació en Buenos Aires en 1955. Su padre, Adolf Eichmann, vivía bajo el alias de Ricardo Clement, trabajando en una empresa automotriz y criando a sus hijos en aparente normalidad. El pequeño Ricardo no tenía idea de quién era realmente su padre, el arquitecto del sistema de transporte que llevó a millones de judíos a la muerte. Cuando el Mossad capturó a Adolf Eichmann en 1960 y lo trasladó a Israel, Ricardo tenía apenas 5 años. Su recuerdo del evento es nebuloso. Un padre que desaparece, una madre que llora, una casa que deja de ser segura.
2 años después, Eichmann fue ejecutado tras un juicio en Jerusalén que capturó la atención mundial. Al regresar a Alemania con su madre, Ricardo creció en un ambiente marcado por un silencio denso. No se hablaba de trenes, cámaras de gas o juicios, pero el pasado flotaba como un espectro en cada conversación interrumpida. A diferencia de sus hermanos mayores, Klaus, Horst y Dieter, Ricardo no desarrolló simpatía por la figura paterna. Cuando comenzó a investigar por su cuenta en la adolescencia, descubrió una realidad monstruosa. Adolf Eichmann no había sido un simple burócrata. Fue un organizador fanático del exterminio cuyas declaraciones judiciales revelaban no arrepentimiento, sino orgullo por su eficiencia. Mientras sus hermanos defendían públicamente a su padre y algunos incluso fundaban organizaciones neonazis, Ricardo escogió otro camino. No sentía culpa, sentía rechazo. En lugar de sumergirse en la historia reciente, dirigió su mirada al pasado profundo. Estudió arqueología, prehistoria y egiptología en Heidelberg, especializándose en culturas del cercano Oriente Antiguo. Obtuvo su doctorado en 1984 e ingresó al Instituto Arqueológico Alemán, donde construyó una carrera respetada lejos de polémicas. Fue director del Departamento de Oriente hasta su retiro, liderando excavaciones en Siria, Egipto y Jordania. Esta elección profesional no fue casual. Mientras otros hablaban de la Segunda Guerra Mundial, él estudiaba civilizaciones separadas por milenios. Los restos arqueológicos ofrecían una perspectiva que relativizaba los horrores recientes, colocándolos en la larga cadena de la historia humana. No como justificación, sino como contexto. En 1995, Ricardo tuvo un encuentro simbólico. Se reunió con Tzvi Aharoni, el agente del Mossad que había capturado a su padre. El encuentro, privado y alejado de cámaras, no incluyó disculpas ni reproches, solo la curiosidad de conocer al hombre que había desenmascarado la farsa familiar. Después declaró: «No estoy a favor de la pena de muerte, pero comprendo por qué se ejecutó a mi padre. Era responsable del crimen más grande de la historia». Esta declaración marca la diferencia fundamental con sus hermanos, quienes insistían en presentar a Adolf como víctima de una conspiración. La decisión de Ricardo de no cambiar su apellido fue quizás su gesto más significativo, no por orgullo, sino por integridad. Cambiar mi nombre no cambia la historia. Prefiero llevarlo con dignidad y demostrar que un apellido no determina quién eres. A diferencia de Rainer Höss, quien se convirtió en portavoz de la memoria, o Katrin Himmler, quien investigó archivos familiares, Ricardo eligió hablar a través de su trabajo y conducta cotidiana. Rechazó entrevistas televisivas y ofertas para escribir memorias. Sus escasas apariciones públicas ocurrieron en contextos académicos, donde hablaba no como hijo del verdugo, sino como científico. En sus clases universitarias nunca mencionaba a su padre, pero cuando algún estudiante reconocía su apellido y preguntaba, respondía con honestidad: «Sí, soy su hijo, y rechazo completamente lo que hizo». Vivir con el apellido Eichmann en Alemania significó enfrentar reacciones diversas, desde repulsión hasta mórbida curiosidad. Ricardo respondió siempre con dignidad, sin buscar compasión ni permitir que su origen limitara su desarrollo profesional. Una de las razones de su discreción fue proteger a su propia familia. Casado y con hijos, construyó un hogar donde el pasado no era un secreto, pero tampoco dominaba el presente. Enseñó a sus hijos la importancia de la responsabilidad individual y la imposibilidad de heredar culpas. En una de sus raras intervenciones públicas, resumió su filosofía: «No heredamos la culpa, pero sí heredamos las consecuencias, y cada quien decide qué hace con ellas». Esta postura representa una tercera vía entre el activismo público y la negación. Ricardo no necesitó gestos dramáticos ni declaraciones grandilocuentes. Su resistencia fue silenciosa pero constante. Eligió la arqueología como forma de conectar con un pasado más antiguo que el nazismo, mantuvo su apellido como afirmación de que los individuos no están determinados por su linaje, y rechazó tanto la glorificación como la explotación mediática de su historia familiar. Su aproximación contrasta con otros descendientes que han hecho de su apellido una causa pública o una fuente de ingresos. Ricardo demuestra que la ética no necesita espectadores, que la ruptura con el pasado puede ser íntima y silenciosa, pero no menos profunda. Donde otros dieron charlas, él excavó tumbas.
Donde otros lloraron en cámaras, él prefirió los archivos antiguos. Su vida es su mensaje. Se puede ser hijo de un genocida y construir una existencia de integridad y conocimiento. Dinastías intactas, las fortunas del Reich. Mientras algunos descendientes lidiaban con el peso simbólico de sus apellidos, otros heredaban algo más tangible: fortunas construidas durante el Tercer Reich. Este capítulo examina cómo el poder económico del nazismo sobrevivió a la derrota militar, reconfigurándose en el paisaje corporativo de la Alemania moderna. A diferencia de los jerarcas políticos, muchos empresarios que colaboraron con el régimen nunca fueron juzgados. Sus imperios industriales pasaron intactos a las siguientes generaciones, junto con una peculiar amnesia selectiva sobre sus orígenes. El apellido Quandt, hoy asociado con BMW, ejemplifica esta continuidad. Günther Quandt, el patriarca, no fue un simple empresario oportunista. Fue un colaborador entusiasta que puso sus fábricas al servicio del esfuerzo bélico nazi. Durante la guerra, sus empresas produjeron armas, baterías para submarinos y munición, utilizando más de 50.000 trabajadores forzados, prisioneros de guerra, judíos deportados y presos políticos en condiciones de esclavitud. Las muertes en sus instalaciones nunca aparecieron en los balances contables. Tras la guerra, Günther Quandt nunca fue procesado. Murió en 1954 sin enfrentar la justicia. Su hijo, Herbert Quandt, no solo heredó el imperio familiar, sino que lo expandió. Fue él quien rescató a BMW de la bancarrota en los años 60, convirtiéndola en el gigante que es hoy. Actualmente, sus hijos Susanne Klatten y Stefan Quandt controlan cerca del 50% de la compañía y figuran entre las personas más ricas de Alemania. El documental El silencio de los Quandt, 2007, expuso por primera vez esta historia oculta, mostrando documentos y testimonios sobre la colaboración directa de la familia con el nazismo. La presión pública los obligó a financiar una investigación independiente, el informe Scholtis, que en más de 1000 páginas confirmó los crímenes y la complicidad empresarial. Sin embargo, el informe no derivó en compensaciones significativas ni en una revisión profunda de la imagen corporativa. Las fábricas donde murieron trabajadores esclavos siguen operando. La fortuna, acumulada durante los años más oscuros del siglo XX, sigue generando dividendos. Dentro de esta misma dinastía destaca el caso de Colin Bettina Quandt, nieta de Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda nazi y madre símbolo del Reich. A los 16 años, Colin descubrió que su abuela no era una figura abstracta del pasado, sino la mujer que asesinó a sus 6 hijos con cianuro en el búnker de Hitler. Esta revelación cambió su vida. A diferencia de sus hermanas, Colin tomó una decisión radical. Se convirtió al judaísmo y cortó lazos con su familia. Se casó con un empresario judío descendiente de sobrevivientes del Holocausto, trazando una línea de ruptura no en documentos legales, sino en decisiones vitales. Sus hermanas eligieron otro camino. Herederas del imperio Quandt mantuvieron un perfil discreto. Abandonaron el apellido Goebbels, pero no los dividendos provenientes de fábricas donde murieron prisioneros judíos. Desde Bad Homburg controlan el holding familiar, administrando activos en diversas multinacionales. En raras entrevistas admiten que vivir con esa historia representa una carga, pero esa carga no ha impedido disfrutar de sus beneficios materiales. Otra figura emblemática de esta continuidad económica es Friedrich Flick, uno de los mayores industriales del Tercer Reich. Su conglomerado de empresas siderúrgicas, químicas y armamentísticas no solo se benefició del régimen, contribuyó activamente a crearlo. Flick donó millones al partido nazi y se apropió de empresas judías mediante las llamadas arianizaciones forzosas. Durante la guerra, utilizó trabajadores esclavos en al menos 60 plantas. Fue uno de los pocos magnates juzgados en Nuremberg, donde recibió una condena de 7 años por crímenes contra la humanidad. Solo cumplió 3. Al salir, reconstruyó su imperio con asombrosa rapidez. Para la década de 1960, era nuevamente uno de los hombres más ricos de Europa. Su hijo, Friedrich Karl Flick, heredó no solo la fortuna, sino también el silencio. En 1985 vendió su participación en Daimler-Benz por 2.000 millones de marcos, pero nunca abordó públicamente el origen de ese patrimonio. La dinastía Flick ejemplifica cómo el poder económico puede sobrevivir intacto a cualquier derrota política.
El caso de Porsche ilustra la misma continuidad. Ferdinand Porsche, fundador de la marca, no fue un empresario apolítico atrapado en circunstancias difíciles. Diseñó el Volkswagen Beetle por encargo directo de Hitler y sus fábricas produjeron vehículos militares para la Wehrmacht utilizando más de 15.000 trabajadores forzados. Tras la guerra, Ferdinand fue brevemente detenido, pero nunca procesado. Su hijo Ferry Porsche reconstruyó el negocio familiar manteniendo estrechos vínculos con antiguos miembros de las SS. Hoy, el clan Porsche-Piech controla gran parte del consorcio Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles del mundo, sin haber emitido nunca una declaración significativa sobre sus orígenes. En los hogares alemanes, pocas marcas son tan ubicuas como Dr. Oetker. Sus productos alimenticios, pizzas, postres, levaduras, están presentes en millones de cocinas. Durante el nazismo, esta empresa familiar se benefició ampliamente del esfuerzo bélico, utilizó trabajadores forzados y colaboró con las SS. Recientemente, la familia encargó un estudio sobre su pasado que confirmó estos hechos. La respuesta fue un breve comunicado corporativo, sin gestos reparadores concretos. Este patrón se repite en decenas de compañías alemanas. Investigaciones históricas que documentan la complicidad con el régimen nazi, seguidas de respuestas mínimas y sin consecuencias prácticas. Los informes terminan archivados, convertidos en ejercicios académicos sin impacto real en la distribución de la riqueza. Existe un contraste notable entre la manera en que Alemania ha abordado su pasado político y su pasado económico. Mientras los crímenes de los jerarcas nazis han sido ampliamente documentados y condenados, las fortunas construidas sobre esos mismos crímenes continúan generando beneficios para sus herederos. Los monumentos recuerdan a las víctimas, pero las marcas comerciales han borrado su conexión con los verdugos. David de Jong, autor de Nazi Billionaires, multimillonarios nazis, resume esta paradoja. Algunas familias alemanas se sentaron a contar a sus nietos la historia del Holocausto, otras a contar dividendos. La responsabilidad corporativa parece diluirse con cada generación. Los nietos y bisnietos de los industriales nazis pueden argumentar, no sin cierta lógica, que ellos no cometieron ningún crimen, pero siguen beneficiándose de un patrimonio construido con trabajo esclavo y expolio sistemático. Esta dimensión económica de la herencia nazi representa un capítulo menos visible pero igualmente significativo de la memoria alemana. Mientras descendientes como Rainer Höss o Katrin Himmler han enfrentado públicamente el legado de sus antepasados, las grandes dinastías industriales han optado mayoritariamente por el silencio discreto o por gestos simbólicos sin consecuencias materiales. La pregunta que plantean estas fortunas intactas no es solo ética, sino práctica. ¿Qué significa realmente la reparación histórica cuando los beneficios económicos del crimen siguen acumulándose en las mismas manos? ¿Puede una sociedad considerarse reconciliada con su pasado cuando las estructuras económicas creadas durante el régimen nazi siguen determinando su presente? En 2022, un grupo de analistas financieros alemanes creó el primer fondo ético europeo que excluye de sus carteras cualquier empresa con vínculos históricos con el Tercer Reich. Llamado Gerecht Invest, el fondo se basa en informes desclasificados del archivo de Arolsen, listas de trabajadores forzados y bases de datos judiciales. Más de 40 compañías fueron identificadas como beneficiarias de expropiaciones, trabajo esclavo o contratos con el régimen nazi. Algunas, como Dr. Oetker, BMW, Siemens y MAN, fueron retiradas del índice. A pesar del esfuerzo, el fondo enfrentó resistencia en la bolsa de Frankfurt y varias firmas exigieron que sus nombres fueran eliminados de la documentación pública. El fondo sigue activo y ha sido imitado por iniciativas similares en Países Bajos y Francia, abriendo una nueva vía de presión económica sobre los herederos financieros del Tercer Reich. En esta historia, los apellidos no son solo herencia simbólica, son marcas comerciales, acciones bursátiles, propiedades inmobiliarias. El poder económico del Tercer Reich no se extinguió en 1945, solo cambió de forma, pasando de ser parte de una maquinaria genocida a convertirse en respetables empresas familiares integradas en la economía global. Más allá del poder económico de las grandes dinastías empresariales, existe un fenómeno menos discutido pero igualmente revelador: la normalización silenciosa de los familiares directos de jerarcas nazis,
muchos de los cuales evitaron la condena pública, conservaron privilegios materiales o incluso ocuparon espacios de poder institucional sin enfrentar su herencia. El caso de Gudrun Burwitz, hija de Heinrich Himmler, es emblemático. Militante convencida del ideario nazi, nunca renegó de su padre. Durante décadas encabezó discretamente la organización Stillhilfe, ayuda silenciosa, que brindaba apoyo legal y financiero a criminales de guerra nazis en fuga o prisión. Burwitz vivió en las afueras de Múnich, con respaldo social de círculos nacionalistas, y nunca enfrentó consecuencias judiciales ni sociales por su activismo. Otro ejemplo es Eda Göring, única hija del comandante de la Luftwaffe y ministro de propaganda Hermann Göring. Educada como princesa del Reich, mantuvo su estatus simbólico tras la guerra. Durante años recibió una pensión estatal como hija de funcionario del Reich, vivió en propiedades heredadas y jamás mostró arrepentimiento por el papel de su padre. Hasta su muerte en 2018, concedió esporádicas entrevistas donde lamentaba la derrota alemana, pero no los crímenes del régimen. En Austria, los descendientes de Arthur Seyss-Inquart, responsable de la represión en los Países Bajos, lograron reintegrarse a la vida pública con discreción. Algunos ocuparon cargos técnicos o políticos menores protegidos por el cambio de apellido y la omisión voluntaria del pasado familiar. Este patrón se repite en otras familias de altos mandos nazis cuyos hijos y nietos, protegidos por el silencio comunitario y la falta de presión mediática, lograron rehacer sus vidas sin confrontar jamás la historia. Memoria en fuga, los descendientes que nunca hablaron. El mapa de los herederos del nazismo revela no solo diferentes respuestas ante el pasado, sino también distintos grados de visibilidad. Por cada Rainer Höss que decide hablar, existen decenas de descendientes que han optado por el silencio, la negación o la simple desaparición. Este capítulo explora ese territorio menos visible, el de quienes nunca se pronunciaron, quienes transformaron el silencio en estrategia. Klaus Eichmann, primogénito de Adolf Eichmann, encarna esta negación activa. Nacido en Alemania y trasladado a Argentina tras la guerra, creció con una narrativa familiar que presentaba a su padre no como criminal de guerra, sino como patriota perseguido. Durante su adolescencia en Buenos Aires, frecuentó círculos juveniles alemanes donde conoció a Silvia Hermann, hija de un superviviente judío de Dachau. Este encuentro fortuito cambió la historia. En una conversación, Klaus comenzó a hablar con orgullo de su padre y a repetir frases antisemitas. Silvia, horrorizada, lo comentó con su padre, Lothar Hermann, quien alertó al Mossad. Ese testimonio permitió identificar a Adolf Eichmann en Argentina. Sin embargo, tras la captura y ejecución de su padre, Klaus no reexaminó su visión. Al contrario, intensificó su defensa, culpando a una conspiración judía de haber manipulado la justicia. Nunca reconoció la culpabilidad paterna. Nunca expresó el menor arrepentimiento. Su hermano Horst fue aún más allá. Fundó el Frente Nacional Socialista Argentino, una organización neonazi activa en los años 60 y 70. Desde esa plataforma reivindicó a su padre como mártir y promovió activamente la negación del Holocausto. Participó en actos de odio, distribuyó literatura antisemita y mantuvo vínculos con redes de exoficiales de las SS exiliados en América Latina. El contraste con su hermano menor, Ricardo Eichmann, no podría ser más profundo. Mientras Ricardo eligió el rechazo silencioso pero firme, Klaus y Horst optaron por perpetuar la ideología que llevó a su padre a organizar deportaciones masivas. Este patrón familiar dividido se repite en numerosas familias vinculadas al nazismo. Hermanos criados en el mismo entorno que toman caminos radicalmente opuestos. No es genética, es decisión moral. Más allá de los casos conocidos, existe una vasta zona gris de silencio. Decenas de familias de alto perfil en Alemania, Austria, Argentina o Paraguay cuyos vínculos con el régimen nazi están documentados, pero cuyos descendientes han optado por la invisibilidad. No conceden entrevistas, no escriben memorias, no participan en documentales. Han cambiado apellidos, modificado biografías, emigrado a lugares remotos o simplemente instruido a abogados para bloquear cualquier investigación sobre su pasado familiar. Este silencio no es neutro. Tiene consecuencias históricas, impide construir una memoria completa, deja huecos en los relatos, zonas oscuras en las biografías y, sobre todo, abre espacio para la distorsión y el revisionismo.
En muchas familias alemanas, la narrativa post-1945 no fue la del arrepentimiento, sino la del mito. El abuelo que solo cumplía órdenes, el tío que no sabía lo que ocurría, el padre que intentó ayudar a algunos judíos. Esta mitología familiar, transmitida de generación en generación, ha creado una versión paralela de la historia donde la responsabilidad siempre está en otro lado. Tales relatos no son inofensivos. Han moldeado la percepción de generaciones enteras, niños criados sin saber que su casa fue comprada a precio de ganga tras la deportación de sus dueños judíos, adolescentes que ignoran que el negocio familiar creció gracias a contratos con las SS, jóvenes que desconocen que su apellido aparece en documentos de campos de concentración. El daño de estos silencios no es solo moral, es práctico. La falta de voces que reconozcan abiertamente la culpabilidad de sus antepasados ha dejado un vacío que aprovechan los movimientos negacionistas. Si los propios descendientes no hablan, si los archivos familiares permanecen cerrados, si las propiedades no tienen placas conmemorativas, entonces la negación encuentra terreno fértil. Los últimos años han visto un preocupante ascenso de grupos de extrema derecha en Europa que utilizan precisamente ese vacío testimonial para cuestionar la historia establecida. Cada familia que calla, cada archivo que permanece inaccesible, cada fortuna sin explicar, contribuye involuntariamente a ese cuestionamiento. Las razones del silencio son diversas. Algunas familias temen la estigmatización social. Otras protegen intereses económicos vinculados a su apellido. Muchas simplemente no quieren que sus hijos crezcan con la carga de un pasado que no eligieron. Algunas, las menos, siguen ideológicamente alineadas con el nazismo, aunque no lo expresen públicamente. El entorno social también ha sido determinante. Durante décadas la sociedad alemana prefirió no remover demasiado el pasado. En muchas comunidades, antiguos nazis volvieron a ocupar puestos de prestigio: médicos, profesores, funcionarios, alcaldes. En ese contexto, quien hablaba era considerado un traidor, no quien callaba. Pero hoy, con los perpetradores directos fallecidos y la documentación histórica ampliamente disponible, el silencio resulta más difícil de justificar. Lo que antes era miedo comprensible se ha convertido en evasión deliberada. El dilema ético que plantean estos silencios persistentes no trata sobre culpa heredada. Nadie sugiere que los nietos deban pedir perdón por crímenes que no cometieron. Se trata de responsabilidad histórica, la obligación de contribuir a la verdad cuando se tiene acceso privilegiado a ella. Una carta familiar, un diario íntimo, una confesión en el lecho de muerte. Estos documentos privados pueden contener claves para entender cómo funcionó el aparato nazi, cómo se tomaron ciertas decisiones, qué ocurrió con personas desaparecidas. Mantenerlos ocultos no protege a nadie vivo. Solo perpetúa la incertidumbre para familias que aún buscan respuestas sobre sus seres queridos. Algunos defensores del silencio argumentan que abrir viejas heridas solo causa más dolor. Pero la experiencia de descendientes como Rainer Höss, Katrin Himmler o Jennifer Tighe sugiere lo contrario. Es precisamente el secreto, la omisión, la mentira piadosa lo que genera trauma intergeneracional. La verdad, por dolorosa que sea, permite construir identidades más íntegras. Quizás el aspecto más perverso del silencio es que no solo oculta el pasado, también lo distorsiona. En ausencia de testimonios directos, la imaginación colectiva construye narrativas simplificadas donde los nazis son monstruos unidimensionales, no personas complejas que tomaron decisiones moralmente inexcusables en contextos históricos específicos. Esta simplificación tiene consecuencias peligrosas. Convierte el nazismo en una anomalía histórica irrepetible, no en lo que realmente fue. Un movimiento político que movilizó apoyo masivo, construyó complicidades cotidianas y transformó personas comunes en perpetradores o testigos pasivos. Entender esa complejidad es esencial para prevenir recaídas totalitarias. La lección que ofrecen los descendientes que sí han hablado resulta clara. Enfrentar el pasado, por doloroso que sea, permite construir un presente más auténtico. No se trata de autocastigo ni exhibicionismo moral. Se trata de libertad personal y responsabilidad colectiva. Cada familia que rompe el silencio contribuye a completar el mosaico de la memoria histórica. Cada archivo privado que se abre ilumina zonas oscuras del pasado.
Cada testimonio honesto ayuda a comprender cómo fue posible el nazismo y, por tanto, cómo prevenir su retorno bajo nuevas formas. En un momento donde el antisemitismo resurge en Europa, donde los discursos xenófobos ganan espacio político, donde se banalizan crímenes históricos, cada silencio pesa, y cada voz ausente se convierte involuntariamente en cómplice del olvido. La historia del nazismo no terminó en 1945. Continúa viva en archivos cerrados, en fortunas sin explicar, en apellidos cambiados, en relatos familiares distorsionados. El silencio no ha sido solo una respuesta personal comprensible. Ha sido la coartada perfecta para una impunidad que trasciende lo judicial y alcanza lo histórico, la impunidad de la memoria selectiva. Hablar duele, pero no hablar daña. En ese dilema se debate aún, a 8 décadas del colapso del Tercer Reich, la conciencia alemana. Y en esa tensión entre palabra y silencio se juega quizás la posibilidad de un futuro donde la historia no se repita ni como tragedia ni como farsa,